Pues voy a compartir con ustedes algunas ideas de los dos últimos capítulos de esta encíclica, ideas que pues van concretando, van aterrizando toda esta reflexión grande que ha tenido el Papa y que ha plasmado en esta encíclica. Son ideas que creo que nos pueden servir, primero para mirarnos como iglesia en donde también llegamos a fallar, y por supuesto también para propuestas. Estos dos números de estos dos últimos capítulos de esta encíclica, pues también el Papa va señalando cosas que no se han avanzado en los diálogos, en los acuerdos, en la forma de seguir esos acuerdos, pero también anima mucho el no detenernos solo en la crítica, detenernos solo en que no se logra nada con estos diálogos, estas cumbres mundiales, sino que nos impulsa siempre a continuar, a seguir adelante y a buscar caminos, por donde sea, por donde estemos, buscar caminos, cual sea nuestra situación, nuestra postura, nuestra trinchera. Ahí hay que buscar formas de llevar a cabo este cuidado, esta conciencia del cuidado del ambiente. Entonces vamos a ver estas líneas de acción. El capítulo 5 versa sobre las líneas de orientación y de acción. Ese es prácticamente este quinto capítulo, y se va a centrar en el diálogo, ¿sí? Diálogo, esa es la clave de este quinto capítulo. Diálogo sobre qué, diálogo hacia dónde, el diálogo en qué situaciones, el diálogo entre qué instituciones. Ahí va a estar el diálogo, ahí va a estar respondiendo el Papa en estos 5 números de este quinto capítulo. El diálogo será importante, y para fortalecer este diálogo, por supuesto que hay que tener mucha conciencia de nosotros mismos y mucha capacidad de escucha para atender al otro, para abrirnos al otro. Entonces, el diálogo, ¿sí? Eso va a ser el punto clave de este quinto capítulo, el diálogo. Y el primer número es el diálogo sobre qué, sobre el medio ambiente en la política internacional, ¿sí? Puede a lo mejor no interesarnos, por así decirlo, o quedarnos muy pequeñitos frente a estos diálogos tan grandes en la política internacional, pero dan mucha luz sobre lo que nosotros podemos también hacer dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra iglesia. Es más, yo leyendo este número, pues encontraba muchas cosas que también en la iglesia vamos comentando. ¿Qué si la continuidad? ¿Qué si el seguimiento de los acuerdos? ¿Qué si los largos procesos de tomar acuerdos? Todos estos fenómenos que se dan también a nivel internacional, pues también lo tenemos en nuestra iglesia como limitantes, como que no damos respuesta, como que nos hace falta organizarnos, nos hace falta congregarnos, dialogar. Entonces tiene buenos puntos este primer número, este primer capítulo. Diálogo sobre el medio ambiente. Bien, el Papa entonces inicia diciendo que el diálogo ayuda a salir de la espiral de la autodestrucción. Así parte. El diálogo será la vía para salir de la autodestrucción. En cualquier ambiente, en cualquier medio, en cualquier circunstancia, el diálogo será el camino para salir de la autodestrucción. Y entonces el Papa plantea que desde el diálogo se busca la interdependencia en un proyecto común, superando intereses individualistas. Esto también lo vemos y además lo padecemos en la iglesia. Proyectos comunes de interdependencia también nos cuesta trabajo, y yo creo que el proyecto que llevamos aquí, que es el de la reflexión de esta encíclica y después plantearnos qué vamos a hacer como comunidades, me parece un atinado proceso que podemos abrir a partir de estas reflexiones que se han dado estos jueves. Sí, el diálogo para buscar proyectos comunes y saber que somos interdependientes. ¿Cuáles son las temáticas? El Papa plantea pues estas temáticas: la energía, la agricultura, los recursos forestales, el agua potable como acceso para todos. Son temas que ahí plantea en estas cumbres mundiales, en estas cumbres universales, y que bueno, aquí yo lo puse como para clarificar bien. Diálogo sobre qué, bueno, sobre estos elementos.
Igual el Papa va detallando y va diciendo que no hay consensos. Todo esto también lo vivimos nosotros. Esto refléjenlo con nosotros para que se pueda asimilar. Lo reflejamos en la Iglesia. No hay consensos, no se responsabilizan de los gastos. Sí pueden tener buenos proyectos, pero no se responsabilizan de los gastos, como que queda siempre como el dato de hay que hacer esto, pero nunca se hace, nadie se responsabiliza. Otro dato que mira el Papa es la lentitud en tomar decisiones. Todo esto es en la política internacional, pero pues como les comparto, estos puntos que se dan aquí, se dan también en nuestra Iglesia. Y finalmente no hay seguimiento de los pocos acuerdos que se toman. Estos puntos, si nosotros los trabajamos a partir de estas reflexiones y que podamos continuar en nuestro trabajo en las parroquias, yo creo que estos puntos hay que tenerlos muy en cuenta. Son nuestro talón de Aquiles, es en lo que padecemos en la Iglesia. Lo vuelvo a repetir porque me parecen puntos focales. No hay consensos, no se responsabilizan de los gastos, se miran propios intereses, la lentitud en tomar decisiones y no hay seguimiento de los pocos acuerdos. ¿Cuál es ese seguimiento? Control, revisión y sanción. Esto que se da a nivel internacional, pues vamos a aplicarlo también nosotros y nos damos cuenta que en nuestro trabajo que sigue para el próximo jueves, seguro podemos hacer conciencia de que esto se vaya dando, los consensos, con tareas pequeñas, por supuesto. Empezamos con estas tareas pequeñas, pero que vuelven a ser significativas y que pueden ser levadura ante una sociedad que pues ya se está autodestruyendo, nos estamos autodestruyendo. Bien, el Papa valora la entrada en el escenario de las organizaciones civiles a favor de la ecología. Esto es un punto valioso. Entran y son los que van empujando para poner en las agendas públicas de los gobiernos temas del ambiente, temas ecológicos. Entonces este es un punto valioso. Estas organizaciones civiles que en favor de la ecología, en favor del ambiente. Bien, ese es el primer número de este capítulo 5. Recuerden que el punto focal es el diálogo, el diálogo. Ahorita vimos en la esfera internacional. Vamos con el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, un poco ya más hacia nosotros, ya vamos descendiendo. Políticas nacionales pensando en nuestro país, políticas locales pensando en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, vamos descendiendo. Bien, ¿qué dice aquí el Papa en el segundo punto? Ya entramos al segundo tema, el segundo apartado de nuestro capítulo 5. Dice, diálogo hacia unas nuevas políticas nacionales y locales. Bien, hay que distinguir el papel del Estado. Hay funciones que no se pueden aplazar, son impostergables de cada Estado, ¿sí? Estas funciones son, volvemos a tocar estos puntos, la planificación, el coordinar los proyectos, el vigilar, el sancionar. 4 puntos que si nosotros podemos empujar de una manera sana al Estado es para que precisamente tengan estos elementos, sepan planificar. Ahorita vamos viendo cómo es esta planificación, cómo se dialoga dentro de una planificación, el coordinar, el vigilar y sancionar. Esto es así, parte del Estado. Bien, viene una pregunta importante que hace el Papa dentro de la encíclica diciendo, ¿y cómo se ordena la sociedad? ¿Cómo se custodia la sociedad? ¿Cómo se protege la sociedad en su crecimiento, en su devenir? En un contexto de constantes innovaciones tecnológicas, ¿sí? ¿Cómo salvamos a la sociedad? ¿O le entramos a este mundo tecnológico para estar a la altura o vamos manteniendo lo que verdaderamente y auténticamente es humano? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo lo regulamos? El Papa pone otro elemento del Estado que es el derecho, que establece reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Eso es lo que se debe de buscar, ¿sí? Siempre el bien común, siempre el bien común. Lo que va a ordenar y custodiar a una sociedad es qué bien le queremos hacer a los demás, ¿sí? No qué progreso voy a tener o qué ganancias voy a tener si hago esto o cómo voy a progresar yo solito, sino siempre lo que nos va a ayudar a regular y a custodiar a una comunidad, a una sociedad es
¿qué bien le estamos haciendo? ¿Cuál es el bien que le estamos presentando? Elementos que debe de tener una sociedad sana, madura, que va progresando, que no está en el paternalismo, que no está esperando que los cambios vengan de fuera y a ver qué sucede y a ver cuándo cambia esto, sin nosotros comprometernos. ¿Cuáles son esos elementos de una sociedad sana, madura y soberana? También utilizo este término. Saber prevenir, esta conciencia de prevenir, de la prevención, en todos los ámbitos, en la salud, en proyectar la vida. Este elemento de la prevención no es tan cultivado en nuestra sociedad. La precaución, el tener los cuidados necesarios para ir avanzando en los proyectos. Las regulaciones adecuadas, quiénes regulan, quiénes son los que verdaderamente van a cuidar que estos proyectos lleguen a buen término. La vigilancia en la aplicación de las normas, si es necesario, ¿sí? La vigilancia en la aplicación de las normas. Sabemos que en nuestro país pues carecemos de esta aplicación de las normas, sabemos todo este detalle de la corrupción. También algún elemento de esta sociedad sana, madura, es la acción del control operativo sobre los efectos emergentes de los procesos productivos. ¿Qué es esto? Es todo un lenguaje que utiliza el Papa en esto, pero es controlar cómo va avanzando estos procesos de producción. ¿Cuál es el criterio que hay que cuidar? El bien de las personas, ¿sí? El bien de las personas, el bien común, el bien para todos. Y también una sociedad que va caminando en esta madurez, pues tiene esta nota: intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Igual saber prevenir y saber intervenir en los momentos de los riesgos. Muy bien. ¿Cuál es una limitante ante todo esto? Ya vimos el diálogo en las nuevas políticas nacionales y locales. Ya vimos lo que le corresponde al Estado: cuidar, vigilar, ejercer el derecho, ya lo vimos. Pero existe una realidad que nos limita. Existe una realidad que, aunque el Estado sepa su responsabilidad, hay una realidad que nos limita. ¿Cuál es? El inmediatismo, ¿sí? El inmediatismo político, es decir, querer crecer rápido, a corto plazo, ¿sí? Esa es una limitante, pues, que no nos deja valorar justamente las cosas. No somos tan preventivos, tan precavidos, no regulamos adecuadamente porque todo lo queremos ya, ¿sí? Y entonces tenemos pues estos síntomas de que el gobierno que entra es el gobierno que quiere cambiar rapidísimamente. El gobierno que entra pues quiere cambiarlo todo porque tiene la llave mágica para hacerlo. Y bueno, tenemos esto, queremos cambiarlo ya, rapidísimamente. Tenemos poco tiempo, hay que hacerlo y hay que hacerlo así. Y entonces se pasa sobre cualquier derecho, sobre cualquier sensibilidad, sobre cualquier bien común. Entonces, el Papa pone contra este inmediatismo así avasallador, el inmediatismo, el crecimiento a corto plazo, se contrarresta esto buscando pues los bienes a corto plazo, ¿sí? No es tan sencillo en un mundo que quiere todo rápido. Eso también lo vivimos, ¿no? Dentro de la iglesia, todo rápido, los sacramentos rápido, las pláticas rápidas, estos momentos de formación que les hemos propuesto desde este proyecto que llevamos aquí los padres con algunos laicos, de primero estudiar, primero concientizarnos, primero acercarnos a estos documentos, es como el ir encaminándonos hacia algo de más largo plazo, ¿sí? Es sentarnos a reflexionar, aunque pareciera que pudiéramos estar perdiendo el tiempo y decir, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos a hacer algo. Es detenernos a reflexionar. Bien, contra este inmediatismo pues está el dato de buscar los bienes a largo plazo. No son tan fáciles, lo queremos todo rápido. La sociedad entonces, con sus organismos, tiene el reto de obligar a los gobiernos a desarrollar normativas pues en el campo del ambiente, ¿sí? En el campo de la ecología, en el campo de
de la naturaleza, ¿sí? Esto es como el compromiso de la sociedad. Así concluye el Papa este segundo apartado. Se pide finalmente, así termina el Papa, se pide finalmente continuidad de los proyectos ambientales en los cambios de gobierno. Algo que también sucede pues con nosotros, es un defecto humano, esta continuidad que siempre buscamos y pensamos que la continuidad es en las formas, esto debe de seguir así porque siempre se ha hecho así, pero más bien es en la continuidad, en el proyecto de ir enfrentando estas situaciones. Por ejemplo, en este caso del medio ambiente, pero en el caso de la Iglesia, pues cojeamos mucho de esta realidad de la continuidad y llegamos a una nueva comunidad y pues resulta que hay que empezar de nuevo y los laicos nos reflejan que y la continuidad de esto y así en las parroquias también a nivel decanal, a nivel arquidiocesano, tenemos este caballito de batalla, la continuidad, ¿sí? La continuidad es parte fundamental para un crecimiento y pues parte también de una sociedad, de una comunidad que va madurando. Ese es el punto número 2. Voy recapitulando un poco. El punto número 1 ha sido el diálogo sobre el ambiente en las esferas internacionales. Vimos algunos puntos que son necesarios tomar en cuenta y el diálogo hacia unas nuevas políticas nacionales y locales. Fuimos descendiendo. Aquí, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, pues, ¿qué le corresponde al Estado y a nosotros como sociedad impulsar que el Estado cumpla con su responsabilidad en este rubro? Vamos con el número 3. El número 3 de este capítulo 5, líneas de orientación y de acción, que es el diálogo. El número 3 es el diálogo y transparencia en los procesos decisionales. ¿Qué se pretende con este tercer punto, este diálogo y transparencia en los procesos de tomar decisiones? Pues primero, mirar, ¿sí? Mirar el impacto ambiental de los proyectos. ¿Cuál es verdaderamente el impacto? Que de verdad se nos diga, ¿sí? Que de verdad se nos diga y que de verdad se tomen decisiones en ello, ¿sí? En un proyecto ambiental se pone en juego muchas cosas, el dinero de los grandes empresarios, se toman en cuenta muchos elementos, pero lamentablemente solamente se toman a veces en cuenta esos elementos y faltan otros más. Aquí vamos a poner qué elementos debe de tomarse en cuenta para que de verdad la misma sociedad vaya involucrándose en estos procesos de decisión respecto al ambiente. ¿Cuál es el caballito aquí de batalla? Si en la otra era el inmediatismo, el rápido, crezcamos rápido, hay que hacerlo ya rápido, aquí el talón de Aquiles, el mal que nos aqueja es la corrupción, ¿sí? La misma corrupción. No va a haber procesos transparentes de decisión de los proyectos porque ya detrás estarán unos habiendo tramado todo para que se haga. Entonces, esta corrupción lamentablemente va a estar presente en estos procesos. Por eso es que el Papa insiste en que haya transparencia cuando se proyecte algo, que de verdad se tome en cuenta la comunidad para estos procesos de toma de decisiones. ¿Cuáles son estas notas para que para que el proyecto se tome en cuenta dentro de las decisiones de la comunidad? Un proyecto pues debe de ser interdisciplinario, o sea, muchos deben de entrar de todos los ámbitos, desde donde se vea el proyecto, tiene que entrar las diversas disciplinas. Tiene que ser transparente, ¿sí? Informando adecuadamente los riesgos, informando los alcances. Esto refiriéndonos a los proyectos ambientales, de cuidar el ambiente. Libre de presión económica, ¿sí? Que no sea lo económico el único criterio para decir, pues es que perdemos mucho dinero, hay que hacerlo porque se está perdiendo mucho dinero. No es eso, es importante sin lugar a duda, pero no es el único punto. Tomar en cuenta también las condiciones de trabajo que se generan, qué va a haber detrás de ese proyecto que se está planteando. Los efectos de la salud hacia la salud, qué repercusiones va a tener. ¿Cómo se involucran las fuerzas sociales? No es nada más que unos cuantos los que tengan el poder son los que van a estar ahí diciendo cómo son las cosas. No,
todas las fuerzas sociales. Y aquí en este ámbito, pues la Iglesia tiene también este derecho de intervenir, de dar su punto de vista, de compartir lo que significa para ellos cada proyecto que puede presentar y que puede perjudicar el bien de las personas o que puede también favorecerlos. Esta otra nota dentro de esta transparencia de los proyectos en las decisiones es pues tomar en cuenta, generar consensos y tomar en cuenta de una manera directa a los habitantes afectados. Todas estas son notas para involucrar y que las tomas de decisiones sean lo más transparentes posibles. Asegurar el seguimiento de los acuerdos, importante otra vez, monitorizar el proyecto, prever eventuales riesgos y si es necesario detener proyectos, ¿sí? Todo esto lo pone el Papa para decir, aguas, estos elementos tienen que tomarse en cuenta para una correcta decisión de cada uno de los planteamientos que se quieran hacer en favor de los proyectos ambientales. Este es entonces el tercer punto, ¿sí?, del diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Bien, continuamos entonces con el número 4, ¿sí?, el número 4 de este capítulo 5 que se centra en el diálogo. Política y economía en diálogo para la plenitud humana, ¿sí? Ese es otro punto. El Papa hace dialogar entre lo político y lo económico, que dialoguen, que aprendan a dialogar estas realidades que vivimos. El Papa inicia diciendo, la política no debe someterse a la economía y la economía no debe someterse a dictámenes eficientistas de la tecnocracia. Bueno, la política no debe someterse a la economía, sino es el criterio único de a ver cuánto se gana, cuánto se pierde para establecer los proyectos. Bien, todo debe de estar dirigido al bien común. Si algo tienen que encontrar en común la política, que es el ver el bien común, la economía, que es sin lugar a duda todo este manejo de las finanzas, es siempre el bien común, eso que no se pierda de vista. Dialogar para buscar el bien común. Podríamos ir pensando en esa recapitulación. Dialogar para buscar el bien común. La protección ambiental entonces no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero, ni se debe creer que los problemas se resuelven solo porque se asegura el crecimiento del beneficio de las empresas. Esto resulta claro, ¿sí? No es solamente ver los beneficios de algunos cuantos o de los que ponen dinero o de las empresas, ¿sí? No solo ofrecer nuevas posibilidades de consumo, que esto es lo económico, ¿sí? No solo ofrecer nuevas posibilidades de consumo, en algunos casos habrá que pensar a veces en detener proyectos, y aquí el Papa pues utiliza o ocupa el término que Benedicto XVI pronunciara en alguna de sus encíclicas, es la sobriedad. Este elemento que nos puede dar miedo, este elemento que podemos decir, no, esto no es de esta época, esto no puede ser, hay que vivir bien, hay que vivir con abundancia, y parece ser que los proyectos ahora solo ofrecen más posibilidades de consumo, ¿sí? Más, consume más, haz todo lo posible por tener, y parece ser que la sobriedad viene a ser como algo que no se puede vivir, eso va en contra a veces hasta de la naturaleza. Sí se podría pensar en estos términos meramente materialistas. La realidad muestra que el Estado se ve superado por sectores económicos mucho más poderosos, y esto ocasiona que haya un progreso sin una auténtica valoración de los impactos de los proyectos ambientales. Se necesita romper con la lógica perversa de la corrupción. Entre la política y la economía, aprender a dialogar significa pues superar todo este dato de la corrupción. Sin ello, pues no se avanza en ningún sentido, no se detiene y solamente se está caminando
sin una meta. Yo lo veo de una manera un poco más ilustrativa. Ahí en la parroquia donde estoy es la Lagunilla de Santa Catarina, y es un mundo de verdad de mucho movimiento comercial. Es muy espeluznante cómo está todo allí moviéndose, cómo el consumir, el producir más para ganar más, pero sin saber para qué. Todo eso se va viviendo de una manera dramática ya. Pues yo creo que en varios lados, pero allá se me hizo más ilustrativo. Yo he estado en algunas otras parroquias con otra situación, pero allá en la parroquia donde ahorita estoy, pues siempre que tengo oportunidad lo comento con las amistades, con los fieles que están allí, decir que es impactante cómo ese medio comercial absorbe a la persona en todo. Lo único que preocupa es el dinero, y pueden desvelarse, pueden terminar muy noche y pueden levantarse muy temprano con tal de que nada se les puede escapar. En esa misma dinámica, pues bueno, están nuestras parroquias en donde llegan los fieles diciendo, queremos esto rápido. Pues ¿qué tiempo tiene para compartir un poco la palabra, para compartir un poco una plática? No hay tiempo. Trabajo de domingo a domingo, trabajo las 24 horas, usted dígame cuándo. Todo tan rápido, tan voraz, y esto es muy dramático. Y esto que dice, y bueno, esto de la corrupción, esto del diálogo de la política y economía para el bien común, pues por supuesto que se vuelve como una ilusión o como un reto. Ya viéndolo más de fe, es un reto que hay que ir enfrentando todos los días. Es grandísimo esto, y allá las viviendas se volvieron bodegas, ¿no? Las viviendas se volvieron bodegas. Allá es posible matar porque no has pagado. Allá hay que estar por arriba de todos. No importa nada, no importa ni el bien común ni la humanidad. Sí tendrán buenos sentimientos, sí respetarán un poco la iglesia, porque hasta cierto punto con la iglesia no se meten. Pero no más, están absorbidos por toda esta realidad de política y economía sin dialogar, es decir, corrupción entre las autoridades que permiten, entre las bandas que se pelean, entre las personas que quieren con su trabajo tener algo para sí mismos. Es verdaderamente dramático, y pues también nos plantea a nosotros grandes retos para vivir nuestra fe. Ese fue entonces la política y la economía, ¿sí? Termino el número 5 y doy un pequeño resumen para que sepamos por dónde caminamos. 5. El diálogo entre las religiones y las ciencias. Todavía aquí no hablamos de nuestra fe cristiana, ¿sí? Aunque ya todo el documento, ya toda la reflexión ha tocado puntos teológicos importantes. Aquí en este punto número 5 solo toca a las religiones así, todos nosotros, todas las religiones. Las ciencias empíricas no pueden explicar completamente la vida y las relaciones entre las criaturas, no lo pueden. El comercio, lo que nada más se mide, lo científico, no va a explicar toda la vida, ¿sí? No va a explicarnos todo. Aunque tengan evidencias de muchas cosas, aunque estén investigando otras tantas, aunque quieran alcanzar otras más, nunca van a explicar totalmente lo que significa la naturaleza y el sentido de la vida de la persona, ¿sí? Es por eso que esta dimensión religiosa del ser humano no se puede hacer a un lado. Aunque pareciera que la religión, cualquiera, ahorita no estamos concentrándonos en la religión católica, no, lo religioso, aunque pareciera que lo religioso del ser humano está quedándose a un lado. Ni siquiera lo toman en cuenta para valorar a la persona en sí, sino todo es a ver cuánto ganas, cuánto compruebas, a ver cuánto alcanzas con tus conocimientos, todo lo empírico, todo lo científico, que es muy valioso, pero que no lo es todo, sino que está esta otra parte del ser humano. Aquí pues tenemos esto de la religión, ese sentido religioso de la persona que debe de potencializarse para también marcar ciertos rumbos
de estos diálogos que se necesitan pues en estas dimensiones políticas, económicas. Creo que también lo religioso es un elemento que no se debe de perder. El Papa dice que los textos religiosos pueden ofrecer un significado y sentido de la realidad. Eso es importante, no da algunos ejemplos. Además, son fuerza motivadora para tener conciencia de qué es la bondad, qué es el sacrificio, qué es la entrega de la vida, qué es la convivencia, todos estos valores que de verdad necesitamos y que yo creo que el sentimiento religioso puede ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos para generar este sentir que pues se explica así con palabras. Lo religioso motiva estos conceptos, vamos a llamarle así, de bondad, sacrificio, convivencia, estas vivencias, estas experiencias, ¿sí? Lo religioso. No nos metemos en ver qué religión sí, qué religión no. No, lo religioso, todas las religiones, vamos a valorarlas así. Esto es importante. Es curioso, igual pongo de referencia un poco la parroquia, de donde vengo, yo estoy aquí en Santa Catarina, en La Lagunilla, la necesidad de las personas de estos elementos, ¿sí? Convivir. Bueno, pues si yo me la paso las 24 horas del día ahí en el puesto, sentado a ver quién va a comprar, pues buscan convivencia con el que está ahí cerca, con el del otro puesto, con el que les va a dejar la comida, con el que va a hacerles algún favor. Buscan convivencia, buscan encuentro, buscan la bondad, lo buscan. Pero si de alguna manera podemos definir esta experiencia ahí en la parroquia es esa, ¿no? Una lucha constante entre esta vorágine de estas tendencias, esta guerra de solo el dinero, pero también es una lucha contra, pues, quiero la bondad, quiero también dar la vida, quiero ser generoso, no quiero ser malo, quiero convivencia. Es una lucha interna de las personas que vamos viviendo. Yo creo que aquí la fe cristiana puede ir conduciendo mucho el caminar de estas personas. Viven en lucha, no es que ni sean malas y que sean bien materialistas y hay que tacharlas por materialistas porque solo piensan en el dinero, no. Creo que son personas en constante combate, en constante lucha, porque no pueden dejar esto que parece ser que es lo más importante, pero que quieren esto otro sin saber cómo lograrlo, cómo alcanzarlo. Buscan el dinero como la única solución, pero también sienten que necesitan la fe, que necesitan que se les comunique a Dios, que se necesita que se les comunique la alegría de esperar, de creer en alguien, en Jesucristo, nosotros los cristianos. En fin, es una lucha ya en esos ambientes. No dudo que también en los demás, en las demás parroquias, por supuesto. Por lo general, el ser humano se declara creyente. Eso es como una ventaja, ¿no? Todos creemos en algo y a ver cómo le buscamos. Y allá, pues también hay un mosaico de creencias espectacular. Se declara creyente. Eso debe provocar que las religiones entren en diálogo orientado al cuidado de la naturaleza, defensa de los pobres, respeto, fraternidad. Un diálogo de las religiones con las ciencias y los movimientos ecologistas. Ahí está. El Papa, pues, impulsa, motiva el diálogo de las ciencias, la religión y los movimientos ecologistas. Pone también estas instancias. Siempre se ha buscado de alguna u otra forma, ¿sí? Ya antes se han tenido algunos otros aproximaciones para este diálogo entre ciencia y fe, entre lo ético, cómo interviene lo ético dentro de este mundo que parece no vivir. Ya la moral pues no parece tener tanto peso, interesa tu propio beneficio, lo moral sale por un lado, sale sobrando, no es valorado, es más, es hasta ridiculizado si se plantean estos elementos morales de hacer el bien, buscar el bien para los demás. Todo esto se ve reducido. Entonces es el punto final, el diálogo de las religiones con las ciencias y con los movimientos ecologistas. Hemos concluido entonces este quinto capítulo, ¿sí? El quinto capítulo,
así recapitulando de estos capítulos, recapitulando es que la orientación y la acción que plantea esta encíclica es buscar el diálogo para evitar toda autodestrucción, ¿sí? El diálogo que evita toda autodestrucción pues tiene que superar estos elementos de pues la mera corrupción, el buscar bienes para sí mismos y siempre buscar el bien común, ¿sí? El diálogo para buscar el bien común, ¿sí? Podemos resumir estos cinco apartados en el diálogo para buscar el bien común. Por supuesto que para dialogar hay que saber qué le corresponde al Estado, qué nos corresponde a nosotros, cuáles son nuestras fallas, cómo debemos de ir creciendo, en fin. Creo que en eso podríamos resumir este quinto capítulo, ¿sí? Dialogar para buscar el bien común, superando el querer correr en el crecimiento, decir ya hay que hacerlo, eso impide el dialogar. El querer las cosas rápidas impide dialogar. Y también el evitar toda corrupción en las diversas instancias de nuestra sociedad, ¿no? Evitarlas. Eso ayuda en el diálogo. ¿Qué se busca en el diálogo? Pues proyectos comunes y sabernos escuchar. Proyectos comunes que miren el bien de la comunidad, el bien común, ¿sí? Ese es como el resumen de esto. Vamos a continuar con el último capítulo, la educación y espiritualidad ecológica, ¿sí? Ese es el sexto capítulo, y con esto, bueno, pues vamos a concluir este estudio. Tiene 9 apartados, no se espanten, ya llegan a ser al final muy resumidos, muy concretos. Dice, vamos a seguir escuchando. Son 9 apartados muy sencillos de asimilar, ¿sí? Conciencia del origen común, sentimiento de pertenencia mutua y sentido de futuro compartido, se vuelve todo un desafío cultural, espiritual, educativo, ¿sí? La conciencia del origen común, el sentimiento de pertenencia y el mutuo y el sentido del futuro compartido, de cómo vamos caminando juntos hacia una meta, hacia una finalidad. Bien, este es el desafío, esta es la educación. ¿Cómo educar en ese ámbito de la conciencia, del sentimiento de pertenencia y del sentido del futuro compartido, dice el Papa? Y entonces, el primer apartado de este capítulo es apostar por otro estilo de vida. Les resumo de dónde hay que partir, o sea, de dónde estamos y hacia dónde hay que partir. Apostar por otro estilo de vida. ¿Cuál es el que se plantea ahora y por el cual hay que apostar, ¿sí? El estilo de vida actual es, así, rapidísimo, en pocas palabras, es el paradigma consumista, ¿sí? El modelo consumista. Consumimos. Punto. ¿Sí? Punto. Ese es nuestro modelo. Consumir. Si vas a tener algo es para seguir consumiendo. El mercado da algunas características. El mercado crea un hábito compulsivo de consumo y las personas se sumergen en esa realidad de compras y gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el paradigma de hoy, es nuestro estilo de vida. Vamos a ponerlo así para quitar la palabra paradigma. Es nuestro estilo ahorita. Por eso es que el Papa dice, vamos a apuntar a otro estilo de vida. Nuestro estilo es consumista. Aceptamos lo que se nos impone, ¿sí? Si algo se promociona tanto, creemos que es lo que verdaderamente necesitamos, lo que se nos impone. Y actuamos pensando que es acertado, ¿sí? Ese es nuestro estilo de vida. Lo pongo como que estamos nosotros dentro de todo ese ambiente, ¿eh? No lo aparto y digo, ay, el mundo vive así, es consumista. No, quiero ponerlo así como que nosotros también, ¿sí? Estamos en ello, para entenderlo un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias de este vivir consumista? Bien, pues pensar que somos libres. Es una fantasía. ¿Ser libres para qué? Pues para que sigas consumiendo más y otras cosas. Hasta ahí se cierra todo.
se encierra esta libertad, esta aparente libertad. Otras consecuencias de este consumismo es que una minoría controla las cosas. Es una minoría que busca el poder y que dice esto va. Y bueno, así lo plantea el Papa, esta dinámica de que es una minoría la que va proponiendo qué consumir, qué es lo que te hace falta. ¿Sí? Yo sé que te hace falta. La humanidad no encuentra comprensión de sí misma, ¿sí? Esto también lo vivimos. Sí consumimos, pero si entramos en este terreno, no nos vamos a comprender a nosotros mismos. Terminamos por decir, ¿y todo esto? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Que ya es una ventaja, ¿no? Ya cuando algo nos cuestiona tanto y que algo nos haga sacudirnos y decir, ¿y esto ya para qué? Esto no me lleva a ningún lado, ya es una ventaja, ya es conciencia. En el mundo aparece inestabilidad, inseguridad. La característica del consumismo es pues, la autorreferencialidad, es decir, yo soy el único punto de referencia, no hay más. Aislamiento en su propia conciencia, crecimiento en su voracidad, queremos. Por supuesto, yo lo he experimentado, por ejemplo, cuando me van ofreciendo los productos allá por donde estoy igual, vuelvo a hacer referencia, no es que sea autorreferencial, pero bueno, vuelvo a hacer referencia de ese espacio. Pues cómo te ofrecen las cosas sin tomarte en cuenta. Es tan ansioso la forma en que te ofrecen las cosas, una bufanda, una gorra, te lo ofrecen diciendo, esta está bien, no, se la traigo rápido, es tan que de verdad no te toman en cuenta, quieren que les compres, no les importa otra cosa, ¿sí? Y es tan ansioso esta forma de ofrecer las cosas, esta forma también de comprarlas, si es que uno dice, yo he experimentado ambas cosas cuando digo, y caí, y compré esto y de verdad, y es nada más porque estuvo ahí. Y en otras pues ya logro medio decir, pues no, la verdad es que ya cuando me lo ofrecen tan ansiosamente, yo digo, no, esto ya no me permite valorar bien, entonces mejor me retiro. Pero ahí está esto, ¿sí? Mucha voracidad, mucha autorreferencialidad, tú cómprame, no sé quién eres, tú cómprame, yo sé que lo necesitas, yo sé que te hace falta y este está muy bien y se te ve bien además, no, y este es de lo mejor, o sea, te dan todo, no les importas, es nada más lo que ellos quisieran ganar. Hay una sensación de vacío, comprar, poseer, consumir, comprar, poseer, consumir, comprar, poseer, consumir, no basta, y hay sensación de vacío. No se aceptan límites, hay que entrarle a todos lados, ¿sí? Hay que entrarle a todos lados. Este consumismo este materialismo, este consumismo éntrale a todos lados. En todos lados puedes ofrecer lo que tienes, no te pierdas y hay que entrar a todos lados. No hay límites ni en la oferta, no hay límites ni siquiera en el consumo también, porque uno se vuelve más obsesivo. Hay catástrofes sociales, ¿sí? No se busca el bien común y hay catástrofes sociales. ¿A qué se refiere? Pues esto de la violencia, la destrucción, el cobrar cuentas y hay destrucción, hay ya catástrofes sociales. Bien, el cambio de paradigma, ¿a qué se refiere? Es decir, ya vimos un poquito el consumismo, el materialismo, ese es nuestro estilo. Y el Papa dice, apuntemos otro estilo de vida. Así lo dice en este capítulo, apuntemos otro estilo de vida. ¿Cuál es? Bien, desarrollar la capacidad de optar por el bien. Es un nuevo estilo de vida, que no se logra tan fácil, no se logra, como vimos, aunque es urgente, no se logra porque ya, vamos a optar por el bien siempre, no. Hay que desarrollar la capacidad de optar por el bien. Hay que desarrollar la capacidad de mirarse a sí mismo, no en un plan egoísta y solo yo, sino conocimiento de uno mismo, ¿sí? El conocimiento de uno mismo, de saber qué necesito realmente, quién soy yo, por qué quiero esto que estoy apuntando hacia allá. Conciencia, un verdadero conocimiento de sí. Desarrollo de la capacidad de sacar a la luz el hastío que ocasiona el consumismo. Capacidad de decir ya basta, ¿sí? Capacidad de decir ya no me está dejando contento esto, ¿sí? El desarrollo de la capacidad de crear caminos nuevos. ¿Cómo cubro mis necesidades? ¿Cómo enfrento mis mismas problemáticas? Nueva forma, nuevos caminos.
Cambio en los estilos de vida, se ejerce una sana presión en las esferas políticas, económicas y sociales. Esto también es un nuevo estilo de vida, ¿no? Se va empujando con una sana presión, dice aquí, no es del que grita, no es del que si gritamos más nos van a hacer caso, sino es una sana presión en las esferas políticas, económicas y sociales. Saber señalar, saber decir esto no está funcionando, saber presionar desde otros ámbitos. Que haya un despertar nuevo, ¿qué significa? Todo esto que pudiera parecer así como romántico, pero que es toda una experiencia espiritual, una experiencia interior, es reverencia frente a la vida, es luchar por la justicia y la paz, la alegría por la vida, ¿sí? Todo esto es importante, es el nuevo estilo de vida, ¿sí? Buscar vivir. Ahora pensamos que vivir es solo tener cosas, y si no las tenemos vivimos totalmente amargados, frustrados. Yo quisiera tener esto, quisiera alcanzar esto, quisiera obtener y poseer esto, y el nuevo estilo de vida al que hay que apuntar es cómo vivimos con alegría nuestra propia existencia, cómo reverenciamos la vida. Otra característica de este nuevo estilo de vida al que hay que apuntar es salir de ti mismo con dirección al otro, reconocer el valor de las criaturas, el cuidado de algo en función de los demás. Se ponen límites para evitar sufrimiento y deterioro de las personas. Para eso sirven también los límites, ¿sí? Para evitar el sufrimiento y el deterioro de las personas, aprender a poner límites. Estos son los nuevos, son las notas de un nuevo estilo de vida, ya no basado en el consumismo, sino en salir de sí mismo. ¿Cómo lo resume el Papa? En el nuevo paradigma se busca la autotrascendencia, ir más allá de nosotros mismos, rompiendo la conciencia de la autorreferencialidad, el solo yo, aprender a salir de nosotros mismos, que eso pues es todo un proceso de camino espiritual en el que hay que ser guiados, acompañados. No lo logramos solitos, no lo logramos solo porque hago conciencia de mí y digo, tengo esto y ahora sí lo voy a cambiar. No, siempre el acompañamiento en este proceso de salir de nosotros mismos, de ya no ser tan autorreferenciales y ser para el otro, necesitamos ser acompañados. Es un proceso de acompañamiento, y creo que en este ámbito pues la Iglesia tiene mucho que acompañar a los fieles en este proceso de aprender a salir de uno mismo para ser para los demás. Segundo punto, segundo apartado, educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Aparece ya aquí el punto de la educación. Se necesitan nuevos hábitos, no bastan los objetos y los placeres para darle sentido a la vida. Necesitamos hábitos nuevos, ¿sí? Y en eso, pues, la educación tiene que tomar su papel para crear nuevos hábitos. No es solamente la información, no es solamente saber cosas, es crear nuevos hábitos. Y el hábito es una conciencia nueva de las cosas, decir, ya las veo de otra manera, y entonces el hábito se desarrolla de una manera diferente. Es lo que les presentaba yo, la realidad de muchos jóvenes que tienen mucha conciencia, buena conciencia, generosa, de cuidar el ambiente, pero también viven en esta tensión de lo que les jala, ¿no? Todo este mundo consumista. Entonces el Papa pone esta realidad de, pues hay que educar, ¿sí? Hay que educar porque los jóvenes están en lucha. Bueno, pone aquí el asunto de los jóvenes, pero bueno, es la persona. Tenemos buenos sentimientos, buenas intenciones, pues queremos lograrlo, pero también vivimos nuestras propias obsesiones, nuestras propias formas de querer poseer las cosas, el materialismo, el consumismo. Ahí estamos. Ahí es donde entra entonces la educación, la formación, ¿sí? En ir acompañando esa lucha que tiene la persona, en valorar ese aspecto generoso que sí lo tiene, en valorar ese aspecto de comprometerse con la naturaleza, de sentir solidaridad con los demás en una desgracia. Esos elementos hay que fortalecerlos mucho a partir de esto, de la educación. Bien, entonces la educación no solamente significa información científica de las cosas,
significa también recuperar los niveles de equilibrio ecológico, disposición a dar el salto al misterio a través de una ética ecológica, así lo pronuncia el Papa, disposición a dar el salto al misterio a través de una ética ecológica. Misterio pues, significa algo que está oculto, velado, y entrar a esa parte, el misterio de la vida, el misterio de la naturaleza, dar el salto, saber entrar, saber entrarle, y esto se logra a partir de una educación que de verdad vaya al núcleo. Son importantes las leyes y las normas que se emiten, pero no bastan las leyes, ¿sí? Es la educación, cómo formar estos ámbitos de formación valiosos los que hemos aquí empujado, son valiosos, son espacios donde podemos ir avanzando en esta solidez en el combate que tenemos de nuestra parte generosa, que ahí va, pero que también estamos luchando con esa parte que se resiste, que a veces se vuelve impulsiva, inconsciente. Bien, finalmente, de este apartado, es en donde se educa, y el Papa dice, en las familias. Además que en la escuela, además que en la iglesia, además que en los catequistas, además que en los medios de comunicación, se educa en la familia, y realza la familia, en donde se recibe la vida como un don, se protege, se desarrolla la vida hasta llegar a la madurez, se cultivan valores y hábitos, en ella la persona crece integralmente, es un espacio de sanas relaciones, en ella la persona puede conocerse y dominar sus sentimientos, en fin, es la familia. Entonces, este segundo apartado es la educación, ¿sí? La educación no como mera información, sino como crear hábitos nuevos frente a esta tensión que hay entre lo consumista que somos y también esta parte de generosa que tenemos. Bien, vamos al tercer punto, y la conversión ecológica, ¿sí? Este término de la conversión ecológica mira hacia una experiencia interior que se manifiesta en el exterior, ¿sí? Esto es importante. La conversión ecológica mira hacia una experiencia espiritual interior, pero sí que se manifiesta en el exterior. No podemos decir que somos muy religiosos y que nada de lo que sucede en el mundo nos importa, y somos muy religiosos y vivimos bien nuestra fe. No se trata de eso, se trata de que la misma conversión interior, la vuelta a Dios desde nuestro más íntimo ser, refleje como resultado pues el amor, el cuidado a la naturaleza. Nuestra fe produce convicciones que se manifiestan en nuestra forma de pensar, sentir y vivir, ¿sí? Dejemos que nuestra relación con Jesús brote y salga a la luz con todas sus consecuencias, ¿sí? Esto es importante. A lo mejor no negamos que tenemos contacto con Jesús y que oramos con Él y que oramos con su palabra, escuchamos su palabra, no lo negamos, pero hay una parte en donde nos detona lo que verdaderamente debería de detonar por conocer a Jesús, y esto a veces lo frenamos nosotros. Si conocemos a Jesús, si tenemos su palabra, si nos la sabemos, pero falta como la otra parte, que detone esta consecuencia de conocer a Jesús, que detone hacia afuera. ¿En qué? Pues en este rubro que es el tema de nuestro tema, en el cuidado a la naturaleza, en el mirar la naturaleza de otra forma. Todo esto parte de dejar que brote las consecuencias de que estamos conociendo a Jesús, de que creemos en Jesús, de que lo amamos, y a partir de ahí, pues todo va a tener su sitio, ¿sí? Muy bien. Algunas actitudes de esta conversión es pues, la gratuidad, reconocer el mundo como un don. Hay renuncias, esta es la vida cristiana, esta es la espiritualidad o la conversión ecológica. Hay renuncias, no hay que temerle a las renuncias. Hay gestos generosos, conciencia de una comunión universal, contemplar el mundo desde dentro, desarrollar la creatividad, son rasgos de esta conversión ecológica, ¿sí? Son rasgos que nos hablan de que algo en el interior está detonándose, pero que se va a manifestar en el exterior. Cuarto punto, cuarto apartado, gozo y paz.
Los rasgos de la espiritualidad cristiana, solamente los nombro. La convicción de que menos es más, ese es un rasgo de la espiritualidad cristiana. La convicción de que menos es más. O todas esas ecuaciones que Jesús cambia en los evangelios. El evangelio es como poner de cabeza todo, es al revés, es entender el mundo así, de otra forma, ¿sí? Menos es más. Es como si Jesús te dijera, es como si nosotros llegáramos con Jesús y le dijéramos, quiero esto, por mi bien, quiero obtener esto. Y Jesús te dice, comparte, ¿sí? No soporto a mi vecino, perdona. Siempre va a haber este cambio de ecuación. Y entonces la convicción evangélica, la convicción de la espiritualidad cristiana es que menos siempre será más. El último será el primero será el último. ¿Quieres ser el primero? Hazte el esclavo, el servidor, y siempre va a estar en esa mecánica. Bueno, ahora sí nada más se los nombro. Rasgos de la espiritualidad cristiana. Crecimiento en la sobriedad. Quisiera hacer más comentarios, pero no. Crecimiento en la sobriedad, con total libertad. Hacerse presente serenamente ante cada realidad. La contemplación, significa la contemplación. Disfrutar cada momento, darle la atención, ¿sí? Esto me sucede mucho a mí, yo soy muy ansioso, corro y a veces sí puedo no atender a la persona, no darle su tiempo y decir, a ver, me siento y le doy su tiempo, por estar diciendo, ya tengo que ir aquí, tengo que ir acá. Eso es terrible, ¿sí? Es hacerse presente serenamente ante cada realidad, ¿sí? Contemplar, vivir la realidad. Capacidad de gozar, la simplicidad en valorar lo pequeño, valorar las cosas sin apegarme. Todos estos son rasgos de la espiritualidad cristiana. Evitar la dinámica del dominio y acumulación de placeres. Disminuir las necesidades insatisfechas que solo producen cansancio y obsesión. Desarrollo de otros placeres. Desarrollar la música, el arte, lo pone aquí el Papa, esto es bellísimo. Contacto con la naturaleza. Otro tipo de placeres, otro tipo de gozar la vida, ¿sí? No siempre es, si no tengo esto, entonces ya la vida no vale. Fortalecer la humildad, ponerse límites, paz consigo mismo, paz interior. Todos estos son rasgos de la espiritualidad cristiana y habla entonces el Papa de gozo y paz. Vamos al quinto número, ¿ya? Amor civil y político. El amor civil es el amor a la sociedad, a las personas. El amor político es el amor al bien común, ¿sí? Así lo resume, así lo resumo. El amor civil es el amor a la sociedad, hacer el bien a la sociedad. El amor político es el amor por el bien común, buscar siempre el bien común. El cuidado de la naturaleza implica la capacidad de convivencia y comunión. Esto es importante. Tener la sensibilidad de que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Lo político y lo civil juntos en esa conciencia de nos necesitamos. Para cuidar la naturaleza necesitamos aprender a convivir, desarrollar la capacidad de convivencia y comunión. Necesario, ¿sí? Necesario para avanzar y en los proyectos, en los acuerdos. No es por decreto, sino es a partir de una convivencia. Es lo que yo he percibido en este trabajo que los padres tenemos, el padre Victoriano, el padre Miguel, un servidor. Es como a partir de la convivencia, de la comunión, como que pues vamos presentando algunos proyectos. No es que sea por decreto y hacerlo así porque nos mandan, no, sino a partir de pues de aprender a convivir. Somos aquí hermanos sacerdotes y vamos conviviendo y vamos diciendo es esto y puede ser esto, y a partir de ello entonces se piensa en un cuidado común, solo a partir de estos gestos de convivencia y comunión, y saber que nos necesitamos. Eso es clave, diría el santito. Bien, el sexto número, el sexto apartado, signos sacramentales y descanso creativo. Toca los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos, como ya esto es más nuestro, es nuestro bagaje cristiano. Los sacramentos como el elemento de que Dios asume la naturaleza y allí está presente, ¿sí? No es nada más, ya en este apartado es
No es nada más ver a Dios en mi vida interior y ya, sino ahora este apartado de signos sacramentales es ver a Dios en la naturaleza, en la realidad, en conexión con el exterior, ¿sí? Este es el apartado. Entonces, por eso pone los sacramentos como estos signos sensibles que ya son presencia de Dios, ¿sí? Entonces pone los sacramentos, el culto como una forma de adorar a Dios, ¿sí? A partir de la conexión en la naturaleza y descubrir a Dios en estas cosas externas, en las cosas de la naturaleza. Valora la Eucaristía, en ella lo creado es divinizado, ¿sí? Lo natural, fruto de nuestro trabajo, pan y vino, elevado a la presencia real de Dios. Ahí está Dios, en estos elementos naturales. Y luego habla del domingo, día de descanso. Maravillosa reflexión, a mí me gustó mucho. Celebrar al Señor resucitado es el culmen de la obra de Dios en el mundo. Es un llamado a incluir en nuestra obra una dimensión receptiva y gratuita, ¿sí? Es decir, no trabajamos, no es nada más por no trabajar y por descansar y así como aperezarnos en ese día y no hacer nada. No, ese fue el sexto, ¿sí? El sexto número son los signos sacramentales, donde buscar a Dios en los elementos de la realidad de la naturaleza. Séptimo, la Trinidad y la relación con las criaturas. Maravilloso. Dios es un y trino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es relación, ¿sí? Es relación. Su núcleo es la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si nosotros hemos sido creados por Dios, Dios ha puesto en nosotros este sello, el sello de relacionarnos, y así lo pone el Papa. Para los cristianos, creer en un solo Dios es comunión trinitaria y lleva a pensar que toda la realidad contiene en su ser una marca propiamente trinitaria. ¿Cuál es esta marca trinitaria? La marca de la relación. Somos una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios, pero también hacia los demás, hacia las demás cosas, hacia las demás realidades. El ser humano crece, madura y se santifica en la medida en que entra en relación con todos. Entonces, esta reflexión también me gustó mucho. La relación, cómo nos relacionamos, es el sello de Dios, es el sello trinitario, ¿sí? Cultivar nuestras relaciones, que las relaciones sean sanas, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser nosotros mismos para los demás. Todo esto que implica la relación es sello trinitario, sello de Dios en nosotros. Esto hay que valorarlo, porque así se valora entonces también a las criaturas. Nos relacionamos con el ambiente entonces de una manera diferente. El apartado número 8, la Virgen María, ya para concluir. La Virgen María cuida, llora, se compadece por el mundo herido y sufriente, pero también vive transformada y mira las cosas desde Dios. Y entonces el Papa concluye diciendo, pues hay que pedirle a ella que nos ayude a mirar la naturaleza ya desde otro punto de vista, como redimidos, ya como hombres y mujeres redimidos. Y pone también a San José, custodio de la Iglesia Universal, señala esas características de San José: cuida, defiende, libra de la violencia a la familia sagrada de Nazaret, es justo, trabajador, tierno. Pues pidámosle a él que nos enseñe a trabajar con generosidad, ternura y con un sentido de protección a la naturaleza. Más allá del sol es el último apartado. Es que se dará el encuentro con Dios, ¿sí? Lo veremos cara a cara y al final se leerá, aprenderemos a leer con feliz admiración el misterio del universo. Es decir, se nos presenta todo este misterio del universo, del ambiente, de la naturaleza, con toda claridad y con toda admiración. Podemos agradecer todo esta realidad natural, el ambiente, el medio ambiente. Eso es como el final de los tiempos, ¿no? Hacia allá vamos. Pero la vida es un viaje hacia ese descanso, hacia ese momento. La vida eterna consiste en el asombro compartido, ya que cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar. Es la experiencia ya de plenitud. Hemos comprendido, hemos entendido esto
Mientras aquí en la tierra nos unimos todos para hacernos cargo de la casa común que se nos confió. Caminemos pues buscando a Dios, que nuestras luchas no nos quiten el gozo de la esperanza. Vamos caminando, estos jueves han sido estudio para seguir caminando. Allá está nuestra meta, dice aquí el Papa, más allá del sol, allá nuestra plenitud. Vamos caminando hacia ella sin perder la esperanza, luchando, estudiando, creando conciencia, siendo más sensatos con nosotros mismos, en fin, con todo esto que hemos dicho y que se les ha compartido durante estos días. Pues les agradezco la espera y les agradezco su atención. Estamos entonces